Samsung S23 Ultra o uno de los Galaxy Z Fold. Ahí radica la cuestión, ¿no? De cuál es el mejor teléfono o qué es lo que mejor te conviene. Y ahí está la clave, ¿no? Que va a depender bastante de qué es lo que necesitas o cuáles son tus prioridades. Si tus prioridades son tener una tablet o una mini tablet, digamos, con capacidades multitarea y un genial consumo de contenido, o si lo que necesitas es un teléfono con unas cámaras increíbles y muy por encima, digamos, de lo que tenemos en el Z Fold 4. En este caso yo lo que tengo aquí es el Z Fold 3, que es el que utilizo. Eh, pero realmente ahí radica una de las principales claves. A nivel de rendimiento, aquí en el S23 Ultra tenemos el Snapdragon generación 8 Gen 2 y en el Z Fold 4, en el último modelo, tenemos el Snapdragon 8 Gen 1 y en el Z Fold 3 el Snapdragon 888. Realmente no hay una gran diferencia en el uso en el día a día si vas a estar utilizando el último procesador, en este caso el Snapdragon 8 Gen 2, o si vas a estar utilizando tanto el del Z Fold 4 como el del Z Fold 3. En el día a día y en el uso no vas a notar mucha diferencia en el uso normal de los teléfonos en cuanto a productividad, en cuanto a rendimiento en juegos o en cuanto a rendimiento pues, en multitarea, por ejemplo. En ese aspecto pues no es algo que yo haya notado en el día a día. Una clave esencial es en cuanto a diseño, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Si quieres un teléfono más tradicional en formato sándwich con cristal en las dos partes y aluminio en el centro, con una durabilidad mejorada, incuestionable y bastante por encima de la durabilidad que tenemos aquí, o si lo que quieres es un teléfono que te permita ser teléfono cuando lo tienes cerrado y utilizar de esta manera de manera mucho más cómoda, pero cuando vayas a consumir contenido tener la gran pantalla que tenemos aquí. Ahora bien, una cuestión importante en los Z Fold es qué durabilidad vamos a tener con esta pantalla que al final es de plástico reforzado pero de plástico, cuya grieta de aquí o el cris, digamos la hendidura, cada vez se va notando más con el tiempo, versus un Gorilla Glass Victus 2 que aguanta mejor que nunca lo que son las rayaduras o lo que son las caídas, ¿vale? Entonces, esa parte es esencial. Aquí vamos a tener mucha mayor versatilidad en cuanto al uso de la pantalla interna, mucho mayor tamaño para todo lo que queramos hacer y es algo muy a tener en cuenta, ¿no? También versatilidad a la hora de utilizar esta posición en la que podemos hacer múltiples cosas como trabajar si quisiéramos, teclear aquí con el teclado, ver dos aplicaciones o ver YouTube mientras estamos viendo aquí los comentarios y básicamente pues las posibilidades que nos da el tener una pantalla plegable, ¿no? En todos los aspectos versus una pantalla pues más tradicional en la que no tenemos esa ventaja, ¿no? A nivel de cámaras, que es una de las partes más importantes, pues para el usuario medio que no exija tanto a sus teléfonos, vas a tener unas cámaras en el Z Fold 4, en el Z Fold 3 que hacen muy buenas fotos y muy por encima de lo que podemos ver en el mercado, muy por encima de la media, especialmente el Z Fold 4 donde se ha incrementado la calidad de las cámaras y la calidad del zoom que tienen esas cámaras, con una cámara de 50 megapíxeles y con un zoom superior al que tiene el Galaxy Z Fold 3, pero el S23 Ultra está un escalón por encima, especialmente en cuanto a grabación de vídeo. La grabación de vídeo es espectacular en este teléfono, bastante por encima del nivel de procesamiento con respecto al Z Fold 4 y al Z Fold 3. Como digo, para usuarios medios vas a tener dos muy buenos teléfonos con muy buenas cámaras, pero para los usuarios más exigentes, es verdad que el S23 Ultra para mí ahora mismo es el mejor teléfono en el mercado en cuanto a cámaras. Es una auténtica pasada como graba vídeos. Si nos vamos en cuanto al consumo de contenido y queremos comparar cómo es el consumir vídeo en los dos dispositivos, pues vamos a ver que hay bastante diferencia, ¿no? En el aspecto de pantalla que me ofrece. Vamos a bajar el volumen para que no tengamos problemas con el copyright. Y aquí podéis ver cómo es la diferencia en cuanto a
reproducción de vídeo, tamaño de pantalla. Si lo vemos así, sin ampliar, la diferencia no es tanta entre el S23 Ultra y el Z Fold 3 o Z Fold 4, pero cuando ampliamos el vídeo, si así lo queremos, aunque perdamos un poquito de contenido, la diferencia es bastante notable, ¿no? Mucho más agradable consumir contenido en uno de los plegables de Samsung que en el S23 Ultra, en mi opinión. Si vamos, por ejemplo, vamos a pausar aquí el vídeo. Si vamos, por ejemplo, a lo que es la lectura de libros, pues aquí, en cualquiera de las dos posturas, pues vemos que es muchísimo más agradable tener este formato de tamaño de pantalla versus lo que tenemos en el S23 Ultra, pues que al final demasiado alargado, ¿no? No tenemos la comodidad de poder estar agarrando este teléfono así como si fuera un libro y muchísima más anchura para leer todo ese contenido. Entonces, para mí, todo lo que sea lectura de libros, pero también navegación en páginas web, bueno, aquí vemos la parte de la multitarea, ¿no? que tanto me gusta a mí en este dispositivo, pues vemos lo mismo, ¿no? Es decir, aquí vamos a poder conseguir una página web con mucha más visibilidad de todo lo que tenemos en la página web. Aquí al final cargamos la versión móvil. Si cargamos la versión para ordenador, pues prácticamente no podemos leer nada de lo que pone aquí, ¿no? Demasiado pequeño lo que podemos leer. Tenemos que andar ampliando y jugando con eso, mientras que aquí pues podemos disfrutar prácticamente de toda la página web de manera muy cómoda. E incluso si lo ponemos en formato panorámico, pues mucho más cómodo todo lo que es la lectura de esta página web. Entonces, a nivel de consumo de contenido en general, tanto para vídeo como para leer libros o páginas web, yo prefiero los plegables y prefiero el Z Fold 3 o el Z Fold 4 de Samsung, pues se disfruta mucho más. A nivel de productividad, pues también vamos a tener aquí todo lo que es la multitarea de Samsung mucho más disfrutable en cuanto al tamaño de pantalla de lo que tenemos, por ejemplo, pues en el Galaxy S23 Ultra. Al final, la posibilidad de ponerlo en formato panorámico y poder disfrutar de las dos aplicaciones a nivel total que queramos, pues mucho más útil en este aspecto, en mi opinión, de lo que lo es en el S23 Ultra. Entonces, a nivel de productividad, yo prefiero bastante más el plegable de Samsung. Si nos vamos a lo que es el manejo del S Pen de ambos dispositivos, vamos a sacar el S Pen del S23 Ultra y vamos a cargar OneNote, pues aquí la escritura es bastante más estrecha, ¿no? Lo que podamos escribir aquí. Y al final no cabe, digamos, tanto contenido. El S Pen para mí es demasiado pequeño para escribir, es decir, no me es tan cómodo, en cambio el S Pen del Z Fold es mucho más cómodo en este aspecto. Vamos a hacer aquí la prueba. Como veis, tenemos el doble de pantalla para poder escribir y pues eso se agradece, ¿no? Pues aquí veis la comparativa de cómo podemos ir escribiendo aquí todo lo que queramos. Aquí se come la pantalla y tendríamos que desplazarnos, ¿no? Para ir escribiendo, que no es pues nada cómodo en ese aspecto, en mi opinión. A pesar de que la pantalla sea de plástico, la experiencia escribiendo para mí es fantástica. No veo ahí ningún hándicap ni ningún tipo de problema. El S Pen es específico para no rayar esta pantalla. Yo he estado utilizando este teléfono durante algo más de un año y no lo he rayado en ninguno de los casos. Con lo cual, en este aspecto de productividad, pues mucho mejor el Z Fold 4 o el Z Fold 3 que el S23 Ultra. En cuanto a la calidad del audio, no veo mayores diferencias, es decir, ambos dispositivos son de lo mejor que hay en el mercado en cuanto a experiencia en calidad del audio, en nivel de volumen y también en el nivel de graves. Os voy a dejar un ejemplo en el vídeo para que podáis comparar cómo es el audio entre los dos dispositivos. Esto es como suena el S23 Ultra en un nivel de volumen medio.
Esto es como suena el Z Fold 3 en un nivel de volumen medio. Como digo, dos de los mejores dispositivos que yo he probado a nivel de teléfonos en cuanto a la calidad del audio. Si nos vamos al apartado de juegos, los tengo abiertos los dos, pues aquí de nuevo, pues no hay comparación, ¿no? El tamaño de pantalla que tenemos aquí para jugar versus lo que tenemos aquí, pues es una pasada, ¿no? de diferencia. Entonces, para mí, mucho más disfrutón y placentero, digamos, el disfrutar de estos gráficos en una pantalla tan grande, en el que cuando la miras de frente no te molesta para nada la hendidura de la doblez de la pantalla y puedes jugar sin ningún tipo de problema. A mí, en este aspecto, pues me gusta mucho más el Z Fold 4 o el 3, que como digo es un tema de consumo de contenido pues mucho mejor en este otro teléfono. Siguiente apartado, bueno, pues en el tema de batería. Y en el tema de batería he de decir que ambos dispositivos te van a resultar muy, muy satisfactorios. Ninguno esto me está avisando de que tengo el S Pen fuera. Vamos a meterlo. Ninguno de los dos dispositivos te va a defraudar. Es verdad que aquí tenemos 5.000 mAh y que aquí tenemos, si no me equivoco, 4.400, pero con ambos dispositivos yo he superado el día de uso. Es decir, yo llego al final del día, en el caso de este, más o menos con un 20% de batería, y en el caso de este, pues con un 30 o un 35% de batería. Así que en ese aspecto no vas a tener ningún problema. Entonces, al final, es una cuestión de prioridades, ¿no? De cuáles son las prioridades más importantes para ti. Si la prioridad es una experiencia inigualable en cuanto a consumo de contenidos, el Z Fold es la elección que es mejor en mi opinión, pero tienes que tener en cuenta que la durabilidad del terminal es algo cuestionable y para mí no está claro que esta pantalla no vaya a dar problemas al año y medio, a los 2 años, como he comentado en otro vídeo en la review del Z Fold 3, que puedes ver en el canal. Durante el verano, cuando alcanzamos temperaturas altas en España, a mí se me despegó el protector de pantalla. Es un protector de pantalla que solo te pueden colocar en un servicio autorizado de Samsung y tuve básicamente que estar esperando una semana a que me dieran cita y tuviera el protector disponible y luego tuve que estar unas 4 horas esperando ahí en la tienda para que me lo colocaran y me pudiera ir con él. Para mí eso es un engorro y es algo que me hace pensar en cuál va a ser la durabilidad de esta pantalla. Adicionalmente empiezan a haber ahora usuarios que se están quejando de que sin haber hecho nada se le está empezando a agrietar la pantalla por debajo en la parte de la doblez. A mí no me ha ocurrido, mi pantalla está perfecta, pero es una duda que queda ahí. A nivel de durabilidad el S23 Ultra pues no vas a tener ningún problema con el resto de teléfonos de este formato. Entonces, si tu prioridad es el consumo de contenido, el Z Fold sin ninguna duda, pero sabiendo que te expones a esa durabilidad. Si tu prioridad es tener las mejores cámaras del mercado, vas a estar grabando vídeo en 4K, incluso en 8K como un profesional, quieres tener fotografías de la máxima calidad para después poder editarlas como un profesional, el S23 Ultra es tu teléfono, desde luego. Con creces supera lo que podamos ver en el Z Fold 4 que tenemos ahora. Ahora bien, si a finales de año, en agosto o septiembre, Samsung incorporan en el Z Fold 5 las cámaras del S23 Ultra, que no ha sido la estrategia que ha seguido hasta ahora, realmente va a ser una bestia el Z Fold 5. Pero eso es mucho decir porque hasta ahora Samsung siempre ha incorporado cámaras de una generación anterior, vamos a decir, o inferiores a las que tengamos en los modelos Ultra. Si tu otra prioridad es la productividad, la multitarea y el uso con el S Pen, de nuevo, el Z Fold es tu dispositivo. No significa que no vayas a tener o a ser productivo con el S23 Ultra, pero te facilita muchísimo el poder, cuando tú lo deseas, llevas este teléfono y cuando lo deseas, abres la pantalla y cuentas con un lienzo muchísimo mayor de lo que cuentas en el S23 Ultra. Entonces, a nivel de productividad, si esa es tu prioridad, este es el teléfono a adquirir. Pero como digo, ahora mismo este teléfono, si lo que quieres es un teléfono más tradicional en cuanto al manejo
y al uso, el S23 Ultra prácticamente es el mejor Android del mercado en cuanto a rendimiento, en cuanto a fluidez, en cuanto a nivel de cámaras y lo que podemos hacer con esas cámaras, en cuanto a duración de la batería es una pasada y es el único prácticamente que cuenta con S Pen si le vas a sacar partido a esta funcionalidad. Así que, sin más, vosotros con cuál os quedáis, qué es lo que preferís en vuestro flujo de trabajo y qué dudas os genera cada uno de estos dispositivos. La verdad que son dispositivos top y al final depende de cuáles sean tus prioridades en el uso. Y sin más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.